Dáselo fuerte al Señor, amén. Dijo uno: a lo que venimos, amén. Ya que venimos a recibir de Dios algo especial, amén. Yo creo que todos venimos con una expectativa siempre de recibir algo especial de parte de Dios, amén. Y hoy quiero hablarte acerca de una palabra que quizás muchos o muchas veces hemos escuchado, amén. Y cada que yo comparto esta palabra, y lo he hecho en otra ocasión, sé que Dios se mueve de gran manera. Y no porque lo haga yo en particular, sino sé que el Espíritu Santo se mueve de una manera especial. Y yo quiero hablarte de un tema que ya todos quizás hemos oído, pero a veces no entendemos, amén. Y hablar y hemos hablado mucho, y nuestro pastor nos habla de mucho del Espíritu Santo, amén. Y cuando en la iglesia o en la casa de Dios no se habla del Espíritu Santo, no se habla de nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando el Espíritu Santo no se mueve o no se muestra en nuestras vidas a través de la palabra, a través de cualquier cosa, en esta casa no sirve de nada. Porque Él es el que habla, Él es el que redarguye, Él es el que transforma, Él es el que cambia. Así es que en esta hora yo quiero hablarte de algo, y es acerca de la unción. Acerca de la unción. ¿Cuántos de nosotros hemos oído? Quizás algunos que son nuevos no lo han oído, pero los hermanos que estamos ya de tiempo, ¿cuántos hemos oído que dicen: ahí viene el ungido de Dios? ¿Verdad? ¿Y qué te imaginas tú cuando oímos esta palabra? Ahí viene el ungido de Dios. Suena como muy bonito, suena como muy grandioso, un renombre muy espectacular, por decirlo así, ¿verdad? Pero realmente el significado de la unción es otro, amén. Y hoy en esta mañana yo quiero transmitirte ese sentido de esa palabra, y quiero que en tu corazón quede bien arraigado esa palabra. Y cuando pensamos en la unción o en el ungido de Dios, pensamos o vemos manifestaciones, amén. ¿Cuántas veces no hemos visto cosas que algunas personas, imitando a otras, lo quieren hacer aquí muchas veces aquí en el altar y en otras partes, imitando, por ejemplo, decir palabras, no sé, persuasivas, palabras bonitas, y pensamos que en nuestro sentir aquella persona está muy llena de la presencia de Dios. Y quizás sí lo está, pero no lo es todo para nosotros. El tener la unción de parte de Dios es mucho más allá de lo que nosotros pensamos, y no es quizás tan difícil tenerlo. Propiamente Dios nos puede dar esa manifestación, nos puede dar esa unción que nosotros hemos pedido. Esa presencia de Dios todos la podemos tener. Todos podemos tener esa presencia de Dios, pero pensamos a veces que a través de ciertas cosas que hacemos, Dios se va a manifestar de una manera especial. Mira, ahorita que estábamos adorando a Dios, Dios ponía en mi corazón: no necesitamos tanto para que el Espíritu de Dios venga aquí. No necesitamos tanto. Simplemente Dios dice: tu corazón, tu condición es la que yo estoy buscando. Veníamos en el carro y me decía mi hijo ahorita que veníamos en el carro: papá, ¿por qué cuando sientes la presencia de Dios te dan ganas de llorar? Sencillo. Le digo: porque ante la presencia de Dios nadie se puede rendir. Todos tenemos que rendir delante de la presencia de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede resistir la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso lloras
como dice esta adoración, por eso lloras, por eso cantas. Y dice, cuando tiemblas es porque sientes la presencia de Dios. Y eso es el sentir que Dios pone en tu vida, porque hay un corazón dispuesto a sentirlo. Pero la unción es mucho más que ese sentir momentáneo. La unción va más allá de ese sentir momentáneo, amén. Es una transformación en nuestras vidas diaria. Pero todos pensamos y asociamos lo que miramos en la iglesia y decimos, porque quizás el hombre nos ha vendido esa estampa, o nos ha dicho, es que quizás el ungido es así. Y es un prototipo y es un estereotipo de una persona que cuando todos lo anuncias, tú tienes que aplaudir, tú tienes que levantar su nombre. Cuando la unción simplemente, dice, es el resultado de una vida entregada a Dios. El que tiene la unción ha tenido una preparación previa para poder recibir el poder de Dios. El que tiene ese nivel de la presencia de Dios ha tenido una preparación y se ha metido en la presencia de Dios grandemente. Y esa es la respuesta de ese sometimiento delante de Dios. Y esa es la respuesta de parte del Espíritu Santo para tener esa gloria y ese poder. La unción no se puede comprar con nada de dinero. La unción no se compra. La presencia de Dios no se compra, amén. Se paga el precio. Y ese precio solamente lo pagamos buscando de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Es como nosotros podemos tener esa presencia. Y esto, ¿por qué hacer tanto énfasis en esta palabra? Porque es muy importante que nosotros como pueblo de Dios entendamos este concepto y podamos entender que todos y cada uno de los que estamos aquí podemos tener esa presencia. Todos tenemos. Dios nos ha dado esa capacidad, y no por tener esa capacidad, sino por sumergirnos en la presencia de Dios. La unción tiene un precio. La unción tiene un precio que todos podemos tener en nuestras vidas. Pero ese precio quizás es difícil pagarlo. Para algunos es difícil pagar ese precio. Pero no es imposible obtenerlo, amén. En Dios todo lo podemos, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la presencia de Dios o el nivel en nosotros de parte de Dios puede crecer? Y no te lo digo con el afán de que tú te afanes y digas, es que yo no he llegado a ese nivel. Es que yo quiero, anhelo el nivel de aquella persona espiritualmente. Y es muy bueno que nosotros pensemos en esa parte. Pero cada uno de nosotros tenemos que analizar nuestro corazón y decirle a Dios qué tanto hemos llegado a tener esa presencia. ¿Sabes? Esa presencia era la que Jesucristo tenía cuando vino a esta tierra. ¿Sabes por qué los enfermos sanaban? Porque el poder de Dios se manifestaba en el Hijo. Y ese poder mismo de Dios que se manifestaba en aquel tiempo puede manifestarse en nuestras vidas a través de su presencia. Y es su Espíritu Santo el que hoy hace la obra perfecta en nosotros. Es su Espíritu Santo el que hace todo en nosotros. Nada nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y la iglesia como tal debe de entender que nosotros tenemos que estar preparados en tiempo y fuera de tiempo y hacer la obra perfecta de Dios. Todos tenemos la capacidad de poder lograr esto. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de poder hacerlo en el Señor, en su presencia, en su poder. Así es que la unción no tiene nada que ver con actitudes raras como hablar muy espiritual, muy teológico, que no está mal.
¿Sabes cuál es el mejor reflejo de una persona que tiene la unción? Su vida íntegra delante de Dios. Una vida íntegra delante de Dios. Y tú puedes decir, aquellos que se paran allá arriba y empiezan a hablar y a predicar. Pero ¿sabes cuál es la mejor carta de la evidencia de la presencia de Dios o del el mover de Dios en nuestras vidas? Es allá abajo, es allá afuera, donde todo el mundo sí nos puede decir, y ellos sí nos pueden etiquetar y decir: aquel es el ungido de Dios, aquel está lleno de la presencia de Dios, porque es genuino en sus palabras, es genuino en sus hechos. Y no solo en la iglesia donde va todos los domingos o va los miércoles o está en un ministerio. Esta palabra, escucha bien, es formativa. Nosotros como iglesia tenemos que entender esta parte para poder seguir creciendo y analizando lo que Dios quiere hacer. He escuchado mucho, y por ahí escuchaba un joven: ¿por qué Dios no? Alguna vez me comentaba este joven: ¿por qué Dios en la actualidad no ha hecho sanidades? ¿Por qué Dios no ha sanado como lo hacía anteriormente? Y yo analizaba esa palabra y decía: porque quizás no hemos llegado al nivel en que pueda suceder esto en nuestras vidas o en esta iglesia. Algo sobrenatural viene a través de tener una comunicación perfecta con Dios, el tener una presencia grande en nuestras vidas. Y esa presencia tiene un precio absolutamente, que es doblar rodillas, es clamar a Dios. ¿Sabes cuántas veces Daniel oraba al día? 3 veces al día oraba. ¿Sabes por qué Dios estaba con él? Porque él conocía a Dios. Él estaba empapado totalmente de la presencia y conocía al Padre. Por eso Dios respondía sus preguntas. Por eso Dios estuvo con él en ese tiempo de dificultad. La unción tiene un precio, pero tú y yo tenemos que pagar ese precio para poder tener la respuesta de parte de Dios. Y no para andar nosotros exhibiéndonos y para andar diciendo: es que yo tengo el poder de parte de Dios, sino para poder proclamar el evangelio de Dios y que verdaderamente la gente pueda identificar en nosotros esa presencia de Dios. A veces tú y yo no tenemos que andar diciendo que somos cristianos. ¿No te ha pasado de esa forma? A veces no tenemos que andar diciendo que somos cristianos. La gente misma identifica cuando Dios está en tu vida. Ese es el reflejo de la presencia de Dios. Ese es el reflejo de la identidad de un hijo de Dios cuando está sumergido en su presencia y en su palabra. La unción tiene un precio. La unción tiene un precio. ¿Sabes? En la antigüedad, el ungir una cosa o a alguien era designarlo para un propósito de parte de Dios. Tanto un utensilio como a alguien. Y en particular en aquel tiempo el ungimiento a los reyes, que tenían una tarea muy grande de llevar al pueblo a la presencia de Dios. Y esa esencia o ese propósito de parte de Dios de que fueran ungidos era para engrandecer el reino de Dios. Y aquellos reyes tenían que ser ejemplo para el pueblo. Imagínate que aquellos reyes que fueron levantados, y uno de esos fue David, fue Saúl, se sentaran en la hamaca y dijeran: yo fui escogido por Dios y tengo la unción de Dios. Dios me ha ungido, y así es que me voy a sentar aquí y no voy a hacer nada. Voy a dejar que los demás o mis servidores hagan lo que tengan que hacer. Esos reyes, Saúl y David, entendían cuál era su llamado de parte de Dios y por qué habían sido ungidos de manera especial. Pero había un propósito como el cual tenemos cada uno de nosotros en esta tierra.
Y es llevar, dice en el libro del Evangelio de Mateo, llevar las buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito más grande que tenemos en la tierra como hijos de Dios, llevar el Evangelio a toda criatura. La unción no solamente se manifiesta en la iglesia, se manifiesta también allá afuera, en tu trabajo, con tus parientes, con tus amigos, con tu familia. La unción se tiene que esparcer en todo momento. El poder de Dios se tiene que transmitir en toda situación. No solamente la unción se manifiesta a través de ser muy elocuente en las palabras o en el hablar bonito. A veces no entendemos ni lo que hacemos. A veces hacemos movimientos que ni entendemos. Yo quiero pensar que mis hermanitas de la danza tienen el concepto y saben los movimientos que están haciendo para Dios. Es guerra espiritual. Pero tenemos que tener el concepto en nuestras vidas y el entendimiento de parte de Dios para que todo lo que sucede aquí pueda ser en gran manera respaldado por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren la unción? ¿Cuántos quieren que Dios los unja? Que los llene de su presencia. Yo sé que en esta tarde o en esta mañana tú no has venido con la expectativa de que a ver qué me llevo de la iglesia. Yo sé que has venido con una expectativa grande. Y sé que Dios lo va a hacer en tu vida. Sé que Dios lo va a hacer. Su palabra no vuelve vacía, dice Él. Su palabra no vuelve vacía. Así es que tenemos que estar bien truchas, atentos a lo que Dios está hablando. Aún aquí cuando estás sentado, Dios está hablando. Si habla a través de la alabanza, si habla a través de la adoración, Dios está hablando. Si habla a través de su palabra, Dios está poniendo en tu corazón algo que tienes que hacer y que tienes que cambiar. Y es su Espíritu el que lo hace, porque Él transforma, Él redime, Él llena. La unción tiene un precio. Y yo no sé cuántos de los de aquí quieren pagar ese precio. Yo no sé cuántos de nosotros queremos pagar ese precio, más bien dicho. Porque yo sí quiero de la presencia de Dios. Yo sí quiero de la presencia. El ungir cualquier objeto era el símbolo del aceite, era ungir para santificar y apartar algo para Dios. El que tú tengas la unción quiere decir que tú has sido apartado para Dios y no para el mundo. Tu corazón ha sido apartado para Dios y no para el mundo. Eso tiene que quedar bien claro en nuestras vidas. Yo no he sido nada más ahí aventado a la y se va. Hay un propósito específico de parte de Dios para nuestras vidas, y es el llevar el Evangelio, y es el proclamar el Evangelio. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Siendo llenos nosotros. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón no hay nada que compartir, la presencia de Dios no puede ser derramada. Por eso decía, la unción requiere de un compromiso delante de Dios. ¿Y cuál es la tarea que tenemos que hacer? Es clamar de su presencia en oración y escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras, dice su palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ella, esta palabra,
es la que da testimonio de nosotros. Si queremos ver la gloria de Dios y la presencia tangible en nuestras vidas, tenemos que esforzar nuestro corazón, esforzar nuestra vida delante de Él. No va a ser fácil, quizás no será fácil para ninguno de nosotros. No es fácil vivir la vida en Cristo, pero es posible. Dice la Biblia, Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me da la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él me da las fuerzas cuando yo digo: ¿sabes qué? No tienes más fuerzas. Él te da las fuerzas cuando tú estás hincado y dices: Señor, no puedo más. He tratado y te he clamado y he buscado tu presencia, pero no he podido entender por qué tú no has respondido. Y cuando menos te lo piensas, Dios trae respuesta a tu vida. Pero es a través de un precio que pagar delante de Dios. Y ese precio vale la pena pagarlo. Vale la pena, vale mucho la pena pagar ese precio. La unción no tiene que ver con ninguna de estas actitudes. La unción tiene que ver con el nivel de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué nivel quieres para ti, para tu vida de parte de Dios? ¿Qué nivel queremos de parte de Dios para nuestras vidas? ¿Hasta dónde queremos llegar para buscar la presencia de Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No sé si por tu mente había pasado esta pregunta. ¿Hasta dónde quiero llegar de parte de Dios? ¿Me conformo con estar tocando la guitarra? Que no es malo, que es un ministerio, es un servicio. Me conformo con estar tocando la batería. ¿Sabes una cosa? Yo tocaba la batería y duré muchos años haciéndolo. Pero ¿sabes una cosa? Yo le dije un día, le dije al Señor: yo no me quiero aferrar a una sola cosa. Yo sé que tú tienes un plan más grande para mi vida. Yo sé que hay más. Yo sé que hay más que tú me puedes dar. Y te digo, desde los 8 años empecé a tocar la batería. Pero está en nosotros el tomar una decisión y decirle a Dios: yo quiero que tú hagas más en mi vida. Yo quiero ser más. Yo quiero que esa presencia tuya pueda llegar a mi vida. Yo quiero que tú puedas transformar mi corazón y yo pueda estar sumergido en tu presencia, y que cada vez que venga a tu casa, yo pueda ser lleno, y no solo llenarme y no solo darte gratitud, mi adoración, sino entregar también lo que tú me has pedido, que es proclamar el evangelio, que es buscar aquellas almas que necesitan de ti. Yo quiero tener esa palabra de ser ungido me compromete, yo quiero comprometerme delante de tu presencia para que tú obres en mi vida, y que a través de mí mucha gente, multitud de gente pueda escuchar tu palabra, pueda ser libre de cadenas, pueda ser liberado de enfermedades. Que nuestra pasión sea Dios, que nuestro corazón esté apasionado por Dios, y que no solo de palabras podamos decir: es que soy el ungido de Dios, sino que tus acciones ahora sí que puedan tener más reflejo que esas palabras. Que nuestras acciones, y no porque lo digamos, sino porque a través de las personas Dios pueda decir: este hombre verdaderamente Dios está con él, y Dios lo respalda. Tú puedes ser una de esas personas. Tú puedes ser una de esas personas. Yo no sé qué tanto tú lo crees. Yo no sé qué tanto en tu mente ahorita tú puedes creer esa palabra, pero yo sí la creo. ¿Sabes por qué te digo que la creo? Porque estoy aquí parado enfrente de ustedes y sé que Dios hace cosas grandes. Sé que Dios va a hacer cosas grandes.
La unción no es una apariencia. La unción no se puede medir. Solo está en nosotros. Y es a través de lo que Dios manifiesta de nuestras acciones. No se mide. Porque si nosotros nos ponemos a medir las dimensiones, como luego dice todo el mundo, en lo espiritual, caemos o podemos caer en un egocentrismo. Y nosotros solo declaramos que Dios tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que declarar que el que hace todas las cosas es Dios. El que merece la honra es Dios. El que merece ser exaltado es Dios. Aquí el único que merece la gloria es nuestro Dios que está en los cielos. Nadie más. Porque Él te ha librado de la muerte, ¿sí o no? Porque Él te ha dado la victoria. Porque Él transformó tu vida. Porque Él te sacó del lodo cenagoso, ¿te acuerdas? Porque Él transformó tu familia. Porque Él está esperando a tus hijos que vengan a esta casa. Y no va a ser de la noche a la mañana. Pero tú tienes que clamar. Tú tienes que buscar la presencia. A través de esa presencia es como viene la respuesta de parte de Dios a nuestras vidas. No es el que tú vayas y te sientes en la sala y digas: Señor, estoy esperando esa respuesta. Porque déjame decirte en esta mañana que no vas a recibir nada. No vas a recibir absolutamente nada y vas a permanecer ahí sentado. Tú tienes que doblar rodillas, tienes que clamar a Dios para que esa presencia pueda activarse. Y cuando se activa esa presencia de Dios, tú no puedes parar, como decía esta adoración, ni de llorar ni de temblar, porque la presencia de Dios, eso es lo que hace en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la Biblia: no te conformes a este siglo, sino transforma tu mentalidad. Cambia tu pensamiento. Quítate el chip que traes ya fundido. Cambiemos nuestra manera de pensar y dejemos que Dios nos enseñe a pensar mejor. Porque cuando pensamos en nosotros mismos o nuestro pensamiento, erramos en las acciones que hacemos. Y ahí es cuando viene la tribulación. Ahí es cuando viene la destrucción. Ahí es cuando decimos: Abba, Padre, quiero tu presencia, deseo tu presencia en mí. En medio de la angustia, en medio de la tribulación, también tenemos que clamar a Dios por esa presencia. Hemos sido separados o apartados para Dios. En el momento que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, Él lo hizo por cada uno de nosotros, con un solo propósito: en que la redención y la vida eterna llegara a nuestras vidas. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que están prestos a recibir ese poder. Él no se va a manifestar en alguien que dice: me da igual, solo lo quiero en una ocasión. No se basa a través de conceptos personales. Así no es la presencia de Dios. Es donde hay un corazón humilde, contrito y humillado. Donde hay un corazón que sabe escuchar la voz de Dios. Donde hay un corazón que percibe cuando tu corazón está palpitando a 1000 por hora y quiere salirse. Eso quiere decir que la presencia de Dios está en ti. Y no lo detengas. No lo detengas. Deja que Dios, cuando suceda esto en ti, deja que Dios siga fluyendo. Nos limitamos tanto a veces en esta parte porque volteamos a ver al que está a un lado, porque pensamos: ¿qué van a decir de mí? Olvídate de eso. Todos venimos cargados.
Todos necesitamos de Dios. Y en la medida que tú pidas la respuesta y desees la respuesta, es la medida que tú vas a dar para que Él traiga la contestación. Yo no voy a esperar que mi hermano ore por mí en ese momento. Yo voy a clamar, yo voy a gemir y le voy a decir a Dios: yo quiero tu respuesta, yo quiero tu presencia, yo quiero tu gloria, yo quiero que tú llenes mi vida, me des esa llenura que yo estoy buscando, y que esa unción, esa presencia que tú un día pusiste en mi vida, quizás se ha apagado, pero yo quiero que hoy tú la enciendas y que tu presencia haga algo sobrenatural en mi vida. Dios y el Espíritu Santo se ha manifestado a través de su palabra y de muchas maneras, y a través de dones, y Dios quiere usar esos dones en nuestras vidas. Dios quiere usar esos dones en tu vida. Pero a veces pensamos o podemos decir: pero ¿cómo voy a saber que tengo ese don? ¿O cómo voy a saber que Dios me puede usar? Vívelo, practícalo. La vida de nosotros como cristianos es práctica. Práctica. No es teórica solamente. No es que me la paso leyendo y me empapo y me sé la Biblia de Génesis, Apocalipsis. No. Es una vida práctica, que era lo que Jesucristo nos enseñó en esta tierra. El ser prácticos, el vivir día tras día en su presencia, en su mover. Él pasaba por las aldeas y iba haciendo sanidades, pero él no solo lo hacía, sino subía al monte a orar al Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Subía al monte y lloraba al Padre y le decía: Padre, recárgame las pilas, más. ¿Sabes que cuando oras por una persona que está endemoniada, físicamente hay un desgaste en tu cuerpo? Te cansas. Quien lo ha vivido puede saber de lo que estoy hablando. Hay un desgaste y te desguazas todo. Porque en lo espiritual tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia que Dios nos ponga. Y el ungido tiene que estar preparado para eso. No solamente para estar aquí en el altar y hablando y diciendo y cautivando sus mentes y llevándolos a una historia y a otra, sino que ser práctico, ser práctico. Porque yo puedo hablar muy bonito y puedo estudiar mucho y elocuentemente puedo cautivar sus mentes, pero ¿de qué sirve si la palabra no está haciendo esencia en sus vidas? De nada sirve. Cuando hace verdaderamente efecto es cuando el Espíritu Santo, es cuando esa persona llega a tu vida y empieza a tocar. Pero no solamente empieza a tocar, sino tú también le abres la puerta. Y el Espíritu Santo se encarga de hacer algo especial en tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Así es que cuando nosotros tengamos este concepto bien arraigado de parte de Dios, créanlo, que todo va a ser diferente. Entonces, el significado de la unción es simplemente ser escogido, apartado para Dios. Hemos sido apartados para Dios. Y quiero llevarte a un ejemplo, y hablaba acerca del rey David. Quiero irme rápido a el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8. Crónicas, el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Escucha bien. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos
y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios, diciendo en preguntas: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. El verso 11 dice: subieron pues a Baal Perasim, y ahí los derrotó. Amén. Ahí los derrotó. El rey David había sido ungido con un propósito de Dios. Era un guerrero de parte de Dios. Pero para ese ungido de parte de Dios había unas cláusulas que si él seguía al pie de la letra, iba a tener la victoria delante de Dios. Amén. Y era contra los filisteos, dice. Y lo quiero poquito desglosar. Dice la palabra: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, cuando la allá afuera sepan que tú tienes el poder de Dios, se van a venir contra ti y te van a querer obstaculizar el crecimiento de parte de Dios. Ellos sabían que el rey David había sido ungido y sabían que contra ese tenían que ir. Sobre ese rey vamos a ir. Entonces dice el siguiente verso: subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió en contra de ellos. Dice la Biblia que no es con nuestras fuerzas, sino que es contra ¿qué? ¿Es con el qué? Con el Santo Espíritu de Dios. No es con nuestras fuerzas. Y aquí dice que aquel rey David salió, dijo: yo voy, yo soy el ungido, yo tengo el poder de Dios, y salió. Pero dice la Biblia que no es con nuestras fuerzas, es con la presencia de Dios, es con su poder. Amén. Dice que él se oyó y salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David, ¿qué hizo? Consultó a Dios. Primero le salió y dijo: no, retrocedo porque creo que estoy actuando mal. Y luego dice: consultó a Dios. Cuando tú estás bien metido en la presencia de Dios, Dios va a poner las acciones que tú te vas a realizar. Y Dios te va a detener cuando tú tengas que detenerte, también en tus pensamientos, también en tu forma de ser. Dios lo va a hacer. Lo hizo con el rey David y le dijo: detente, consúltame primero. ¿Qué quieres que yo haga? Consúltame primero. Y aquel rey se detuvo de lo que iba a hacer. Él sabía que Dios estaba con él, pero necesitaba unas pequeñas instrucciones de parte de Dios. Así es que cuando tú estés parado y en una situación, tú primero dir: Padre o Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo me mueva? ¿Cómo quieres que yo hable? ¿Cómo quieres que yo actúe? Para que Él pueda tener el control de nosotros, nosotros tenemos que tomar esa decisión de decirle: ¿cómo quieres que yo sea? ¿Cómo quieres que yo actúe? Entonces David dice, se detuvo y dijo. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré, primero le pregunta: ¿subiré contra los filisteos? Y luego la pregunta, no, ya más fuerte: ¿los entregarás en mi mano? ¿Los entregarás en mis manos? ¿Me darás la victoria? Y luego más adelante dice: y Jehová le dijo: sube, sube, le dijo Jehová. Esa es la diferencia de cuando nosotros sabemos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, y cuando la retenemos y la practicamos, y cuando no, hay una derrota asegurada para nosotros. Pero cuando nosotros entendemos el concepto verdaderamente de que Dios nos está hablando a través de su Espíritu, nosotros salimos más que vencedores. Porque así dice la Biblia, amén, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Y David lo empezó a hacer. Dice: sube, porque yo los entregaré en tus manos.
Dice que subieron a aquel monte. Dice, y ahí, ¿qué? Los derrotó. ¿Cuántos enemigos en tu vida no has podido derrotar? Porque no has escuchado la voz del Espíritu. Porque la presencia de Dios ha estado a mitades, mediocremente. Y tú dices, a lo mejor te frustras y puedes decir, ¿sabes qué? Es que Dios no me trae la contestación. Es que Dios no actúa a mi favor. Pero es que tú y yo no nos hemos sumergido totalmente en esa presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere decirte en esta mañana, que nosotros nos sumerjamos en esa presencia, para que Dios pueda traer palabras a nuestras vidas y que su Espíritu Santo pueda moverse en gran manera. Mira, te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer. Si tú no lo has practicado y si tú no lo has hecho esto que te estoy diciendo en esta mañana, hazlo, te vas a sorprender. Y no porque yo lo diga, porque la palabra sí nos enseña que Él va a manifestar su gloria a aquellos que le buscan y le buscan en verdad. Esa es una garantía. Esa es una garantía de parte de Dios para nosotros. Dios le dio la victoria a David. Los puso en sus manos. Y después más adelante le dice, pero dentro de esas instrucciones le empieza a decir a David, pero dice, rodea el campamento, no te vayas directo a ellos, rodéalos. Ahí pueden escudriñar la palabra en la historia. Dice, rodea el campamento. Y cuando yo te dé la honra, la autorización, tú entras y vas a tener la victoria. Tenemos un Dios también estratégico en las batallas, pero que si no seguimos los pasos que Él nos pide, no tendremos la victoria a favor. Entonces tenemos que nosotros en nuestro corazón empezar a fomentar esa presencia de Dios, para que Él pueda traer esa unción o esa gloria a nuestras vidas. Amén. Y a veces podemos quizás en cierta forma tener una limitación. Y a veces, ¿sabes una cosa? ¿Cuál ha sido quizás la limitación que no te ha dejado sentir esa presencia? Es que hay situaciones en tu pasado que no has podido superar, que no han podido ser restauradas. Y eso quizás esté obstruyendo la presencia de Dios en tu vida. El que pasaste es una decepción, el que alguien te dañó, el que alguien te lastimó, y tú sientes que la presencia de Dios no llega a tu vida. Pero Dios quiere hacerte libre en esta mañana. Pero Dios quiere traer libertad en esta mañana a tu vida. Y quiere ungirte con ese aceite. Y quiere que tu copa esté llena de esa presencia, ese aceite de su Espíritu Santo sobre tu vida. Ese es nuestro Dios, que no es un Dios dictador, que no es un Dios que siempre pensamos que nos está lastimando y que le place el lastimarnos. Es un Dios que nos direcciona a través de su palabra, y a través de ese conocimiento nos lleva a tener la victoria asegurada. Dice su palabra en Isaías 10:27, dice que la unción se pudre, el yugo se pudre con la unción. La unción, la presencia, cualquier yugo de atadura, de enfermedad, cualquier situación que tú estás pasando se pudre y es deshecha a través de la presencia de Dios, a través del poder de Dios. Y esa es una garantía que tú puedes practicar delante de su presencia. ¿Cuántos quieren esa unción? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que tú deseas con todo tu corazón que Dios traiga esa presencia a tu vida. Y que eso no solamente va a impactar tu vida, sino también la vida de tu familia, la vida de tus hijos, la vida de tus vecinos.
Porque eso es lo que hace Dios. Dios o Jesucristo no se hacía famoso nomás porque sí. Había un propósito eterno en la tierra. Así es que si quieres ser famoso y quieres hablar palabras bonitas y quieres que te vean, que vean primero a Dios en ti, que vean primero a Dios en nosotros. No, nosotros solo somos vasos delante de Dios. Dice la palabra que somos, fíjate, inútiles, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Qué palabra tan más fuerte, ¿verdad? Pero así nos enseña la palabra. Así es nuestro Dios. Así es nuestro papá.